Bueno, yo soy Lucía La Bonora del Instituto Nacional de las Mujeres y en realidad yo, un poco como dijo Mariana, tal vez para muchos y muchas de ustedes esto sea medio básico, pero voy a dar como un recorrido medio mínimo sobre, ahí, porque tengo voz también medio alta, entonces. Voy a dar como un recorrido en realidad medio básico para poner una puesta a punto como de conceptos para todo lo que van a charlar después, más enfocado en la comunicación. Yo primero voy a hablar como del sexo y del género y la diferencia entre esos dos conceptos, después de cómo algunas ideas se transmiten en nuestra sociedad, un poco haciendo énfasis en los medios masivos de comunicación y por último, cómo de alguna manera toda esa estructura afecta la estructura de oportunidades de manera diferencial de mujeres y varones. Y después le voy a dar paso a Mariana, que ella sí va a hacer como mucho más énfasis en la parte de comunicación, la manera en que nos comunicamos y demás. Bueno, como primer punto eso, como el sexo y el género son dos conceptos bien distintos que muchas veces en realidad se confunden y se usan de manera como indistinta. Y bueno, el sexo en realidad hace referencia a características en realidad fisiológicas con las que nacemos y eventualmente desarrollamos como características secundarias. Está bastante asociado a la genitalidad en realidad de las personas. Acá es bien como nacemos machos, hembras e intersex, digamos, ¿no? Esa es un poco la idea. Y sobre eso en realidad se construye nuestro género, que es en realidad todas las ideas y normas que en base a eso se asocia y se dice que cada una y cada uno y cada una tienen que cumplir en realidad. Pero básicamente muchas veces no hay correlación entre una cosa y otra porque por haber nacido con determinada genitalidad no es que yo tengo necesariamente como habilidades innatas. Y sin embargo muchas veces se asocia que por ser mujer somos innatamente nacimos como cuidadoras, por ejemplo. Eso es una idea como muy asociada al género, ¿no? Pero en realidad esto es socialmente construido en realidad. Salvo el amamantamiento no hay nada biológico que diga eso. ¿Se entiende un poco como la diferencia? Tal vez sea como de perogrullo, pero está bueno como partir de lugares comunes. Bien, lo bueno de esto es que el género en realidad es una construcción social. Una construcción social en realidad es algo que se construye y que se reproduce de alguna manera socialmente, ¿no? Mediante prácticas, ideas, valores, discursos y estereotipos. Acá un poco que muchas veces en realidad son inconscientes y no explícitos, digamos, o sea, que reproducimos cosas, y en realidad son mecanismos muy complejos y en distintos niveles de premiar y castigar determinadas actitudes de manera diferenciada en función si somos mujeres o si somos varones, ¿verdad? ¿Se entiende un poco? Un ejemplo, por ejemplo, es nada, que la nena, que bárbaro, que esté prolija, y eso se premia a las niñas chiquitas y se reconoce lo linda que está con el vestidito, y al varón se le reconoce que sea audaz, que se mueva, que mira que capo, como, ¿no? Cómo agarra la pelota. Eso es un poco la idea de premiamos en distintos niveles, ¿no? Hay premios más o menos explícitos, más o menos institucionalizados, pero eso es un poco como la idea general. ¿A través de qué se premia? O sea, son las familias, las instituciones educativas, las religiosas, las comunitarias, los medios de comunicación y los grupos de pares, ¿no? Entonces, en realidad, a través de todos estos agentes, que se llaman agentes socializadores, es que nosotros aprendemos de alguna manera cómo funcionar en sociedad. Y las maneras en que funcionamos en sociedad, básicamente, es diferente si somos mujeres o si somos varones. Bien, eso se hace un poco a través de estereotipos de género. Y los estereotipos de género son ideas un poco como simplificadas, ¿no? Que se aceptan comúnmente sobre lo que son o lo que se espera de varones y mujeres. En general no son ni conscientes ni explícitamente transmitidos, ¿no? Sino que se transmiten, algunos de estos mandatos son más explícitos, pero otros en realidad no. Entonces, esto es un poco como lo que se transmite de distintas maneras. Es importante acá que no hay hoy en día los estereotipos, tanto de género como otros, porque no solo existen los estereotipos de género, en realidad se transmiten, son varios, no necesariamente son consistentes, ¿no? Hoy en día tenemos varios modelos de mujer exitosa, ¿no? Y varios modelos de varón y de varón exitoso, y tampoco necesariamente son consistentes entre sí, y lo importante es que se van actualizando.
¿no? Entonces hoy, por ejemplo, tenemos el varón exitoso, futbolista, ¿no? Más vinculado a lo físico, pero también existe el varón más vinculado al intelectual y, ¿no? Como el racional. Entonces son distintos modelos que funcionan y que se van transmitiendo, que no necesariamente son como consistentes entre sí. Pero a grandes rasgos hay como toda una visión de lo que es como propiamente femenino y de lo que es propiamente masculino, a grandes rasgos y en ideas simplificadas. Entonces, bueno, en realidad se habla de que lo propiamente femenino es ser para los otros, ¿no? Hay ahí como una idea de que las mujeres somos más débiles, más amables, más sensibles, somos hábiles para cuidar, somos esta dicotomía de madres y esposas, la idea de nuestros cuerpos más vinculados a la reproducción, mientras que lo propiamente masculino está más vinculado como a lo de ser para sí mismo, ¿no? Como tener proyectos propios, ir a buscarlos, ser audaz, ser racional, ser proveedores, ¿no? Ser hábiles para lo público. Y estas diferencias como muy marcadas, de alguna manera generan que a nosotros y a nosotras desde niños y niñas y todo a lo largo de nuestra vida, se nos prepara de alguna manera para algunas cosas. Acá yo doy bastantes ejemplos con primera infancia, porque trabajo bastante con centros de primera infancia. Entonces, un ejemplo muy claro es que si a mí de niña me ponían un vestido y no se me puede ver la bombacha, es obvio que voy a terminar siendo tímida y no muy audaz y no me voy a trepar a los árboles, ¿no? Como esos son ejemplos de pequeñas cuestiones que funcionan. Y obvio que hay muchas niñas que se trepan a los árboles, 100%, y hay, ¿no? Como esto no es lineal, pero de alguna manera son distintos mecanismos, por más de pequeños que sean, que orientan en determinados sentidos. ¿Se entiende un poco? Esa es un poco como la idea general. Bueno, entonces, básicamente, como pasando un poco en limpio, muchas veces se cree que varones y mujeres nacemos con habilidades innatas y diferentes en base a nuestra genitalidad, ¿no? Esto se llama estereotipos de género. Y hay algunos lugares donde para desarrollarnos tenemos que tener determinadas habilidades, ¿no? Entonces, siempre se nos fomentan esas habilidades. Los espacios donde en realidad las habilidades son típicamente masculinas se valoran socialmente por sobre las femeninas, ¿no? Entonces, eso, como a las mujeres desde chiquitas nos dan bebotes y tenemos que cuidar. Y yo, por ejemplo, tuve mi primer bebote antes de aprender a hablar. Yo no sabía hablar del todo. Antes del año nos regalan bebés y a los niños les regalan pelotas, por ejemplo. Bueno, nadie se hizo millonario jugando a los bebés. Y hoy, jugando al fútbol, hay gente que es muy exitosa, ¿no? Entonces, como un poco, es como la diferencia. Entonces, todo a lo largo de nuestras vidas nos va premiando para que seamos de determinadas maneras, ¿no? O va incentivando un poco eso. Entonces, bueno, un poco los espacios reservados, obvio que esto, y ahora vamos a ver cómo esto se viene flexibilizando, porque tampoco es que es tan estrictamente así, pero tampoco se flexibiliza tanto como creemos. Pero bueno, en realidad, como la idea es que los espacios más reservados a los varones están mucho mejor valorados económica y socialmente. Entonces el varón está más asociado a lo productivo, al espacio público, a lo remunerado, ¿no? Y son cuestiones que tienen estatus, ¿no? Entonces si vemos en realidad, y las mujeres en realidad estamos mucho más vinculadas a lo reproductivo, al ámbito privado, a lo no remunerado, y como es privado también es invisible, entonces tiene como poco estatus, ¿no? Entonces, un poco esa es la idea, que esto es cierto que se flexibilizó, pero ahora vamos a ver que en realidad no del todo, porque los datos estadísticos dan la pauta de que mentalmente en realidad pensamos que somos como mucho más equitativos de lo que en realidad somos, y a la vez es cierto que en el último tiempo las mujeres hemos pasado al ámbito público y más de lo productivo, porque seguramente muchas de las que estamos acá trabajamos, por ejemplo, ¿no? Que antes era bastante diferente. De todas maneras, la manera en que las mujeres nos insertamos en lo reproductivo es bien diferente a la manera en que los varones, ¿no?, están insertados. Entonces nuestras trayectorias laborales, educativas, son bien diferenciadas. Y un poco eso es lo que vamos a ver. Y por otro lado es cierto que los varones hoy se dedican un poco más al ámbito más reproductivo. ¿Se entiende esta diferencia entre lo productivo y lo reproductivo? Porque está.
y en el ámbito más de lo privado, pero tenemos encuestas de uso del tiempo que dicen que en realidad las mujeres destinamos el doble de nuestro tiempo semanal que los varones a las tareas no remuneradas. Entonces, es verdad, por ejemplo, tenemos 2 encuestas de uso del tiempo, y es verdad que los varones destinan más horas a este tipo de tareas que en el 2007, ahora no tantísimo más, y las tareas a las que le dedican tiempo son tareas mucho más gratificantes, tipo jugar con los niños, sacarlos a pasear, ¿no? No es los baños, no es como, y son cuestiones que de última dan más flexibilidad, pero eso es otro tema. Y ahora voy a hablar un poco de cómo las mujeres en realidad nos insertamos en el mercado laboral. Quiero aclarar que estos en realidad son algunos datos medio básicos a modo de ejemplo para ilustrar un poco la manera de eso, como la idea de la manera desigual en que las mujeres nos insertamos, en este caso en el mercado laboral, pero en realidad esto aplica también para el ámbito político muchísimo más que para el ámbito laboral, pero bueno, y para otras dimensiones, pero está. Bien, en primer lugar, acá es importante como contexto general, antes de hablar del mercado laboral, que las mujeres tenemos mejores desempeños educativos que los varones, en promedio, ¿tá? Y esto sí está solo para varones y mujeres, no tenemos como los datos comparables para otro tipo de poblaciones en realidad, pero es una cuestión de los datos estadísticos que... Esto, ahora voy a contar un poco las fuentes de datos en función de que vaya explicando como los gráficos. En realidad, esto es en base al anuario estadístico del MEC del 2016, la cantidad de personas que ingresaron a la Universidad de la República, por sexo. Es el 100% de las personas que ingresaron a la Universidad de la República. Esto en realidad lo usé... Hay otros indicadores, tipo nivel educativo alcanzado por sexo, que releva la SH, pero en realidad me parecía como importante, en realidad, agarrar esto. También podría haber agarrado cualquier otro tipo de egresos, pero este era el que estaba más a mano. Y básicamente, de las personas que ingresan a la Universidad de la República, casi 2/3 somos mujeres, y 1/3 son varones, a la universidad en general. Y esto después, lo que vamos a ver ahora, no se traduce como en mejores inserciones laborales, ¿no? Entonces, bueno, en el gráfico de barras acá, que son 3 indicadores básicos de mercado laboral, que eso es en base a la encuesta continua de hogares, que hace el Instituto Nacional de Estadística una vez por año, tiene representatividad nacional, y es una fuente de datos bastante validada por técnicos ¿no? Entonces, bueno, vemos que la tasa de actividad son las personas en edad, que están en edad de trabajar y están dispuestas a hacerlo. O sea, son gente que está buscando trabajo o que está ocupada sobre el total de las personas que están en edad de trabajar. Entonces es la gente que está dispuesta a vender su fuerza de trabajo en el mercado laboral. Y acá vemos que un poquito más de la mitad de las mujeres que estamos en edad de trabajar efectivamente estamos activas, y con los varones vemos que es 72%. Ahí hay una brecha de casi 17%, que en realidad como que, por un lado, es una brecha como bastante grande, y en realidad eso un poco. Después cuando vemos la tasa, porque en realidad las tasas solas no dicen tanto, hay que verlas como un poco en conjunto. Después cuando vemos la tasa de empleo es bastante similar. La tasa de empleo es la proporción de personas que están ocupadas sobre la proporción de personas que están activas, ¿no? Y ahí vemos que a las mujeres también hay una brecha de 17%, que a las mujeres se nos emplea menos, a pesar de estar mejor educadas, ¿no? Y después la tasa de desempleo, que también es mayor para las mujeres. La tasa de desempleo es la proporción de personas desempleadas sobre la proporción de personas en edad de trabajar. Entonces, lo que nos dice esto un poco es, las mujeres vendemos menos nuestra fuerza de trabajo, que además cuando la vendemos nos emplea menos, y que a la vez estamos más desempleadas. Todo esto a pesar de tener mejores desempeños educativos. Y también cuando vemos, por ejemplo, las cuestiones como vinculadas a las brechas de ingreso, también sabemos que las mujeres ganamos menos que los varones, y eso se va ampliando a medida que aumentamos en nuestros niveles educativos, por ejemplo, o la cantidad de estudio, de años de estudio. Entonces, esto acá, como por un lado hay como 3 conceptos como bastante importantes, que son primero la autonomía económica de las mujeres en particular, que además como vamos a ver, no, porque no traje ese dato, pero además sabemos que las mujeres, cuando no tenemos hijos, estamos dispuestas a trabajar parecido a los varones,
¿Tá? Y los varones, cuando tienen hijos, aumentan su disposición a trabajar y las mujeres bajamos, ¿no? Entonces ahí eso habla un poco de la interrelación de esto que hablábamos de el trabajo remunerado, el no remunerado, la esfera pública, la esfera privada, y de qué manera en realidad eso limita nuestra autonomía económica y nuestro tiempo también, que es tiempo que nosotros trabajamos gratis, que no lo dedicamos a otras cosas, ¿no? Por otro lado, las dobles jornadas laborales, y también eso habla como de la calidad de los cuidados que estamos dispuestos a dar, ¿no? Como que damos, porque en realidad antes, si tenías el hombre que salía a trabajar, la mamá y los niñitos y las niñitas, y ahí eso funcionaba, que en realidad nunca funcionó, y además también tenemos problemas de autonomía económica en ese momento, pero hoy si salimos a trabajar, las mujeres trabajamos 8 horas, después nos ocupamos de la comida, de bañar, de no sé qué, de hacer los deberes, un poco ahí el problema es qué calidad de cuidados brindamos como sociedad, ¿no? Porque esto no debería recaer solo en las mujeres, pero eso también capaz que es de otro momento. Bueno, por un lado eso, como la autonomía económica de las mujeres que se torna como muy importante y que en realidad hay muchas mujeres que no las tenemos y eso dificulta también salir de determinados ciclos y poder tomar determinadas decisiones. Y no estoy hablando acá solo de violencia, sino a la interna de los hogares, de qué manera se manejan los recursos, ¿no? En dónde se gasta, en dónde no se gasta, no es lo mismo si el recurso lo generaste vos que si lo generó otra persona. Eso por un lado. Y después por otro se habla como de hay distintos términos para esto, pero está la idea ahí como del techo de cristal, ¿no? O de la segregación vertical, que en realidad es que las mujeres además, a pesar de estar mejores capacitadas, no llegamos a los puestos altos de decisión, en realidad. O sea, no llegamos porque no se nos brinda la posibilidad, ¿no? Y eso también como que se llaman los techos de cristales para las mujeres que no están educadas, se habla como de los pisos pegajosos, ¿no? Esta idea de que en realidad, más allá de que estemos educadas, de que estemos formadas, en realidad no accedemos, ¿cómo estoy diciendo? No accedemos como a los puestos como en el mercado de trabajo más altos. Entonces, eso por un lado, y por otro también existe la segregación horizontal, que esto no está acá en estos datos, que significa en realidad que las mujeres nos insertamos en determinados sectores de empleo y no en otros, ¿no? Y en general en esos sectores de empleo donde nos insertamos son sectores bastante más precarizados, donde se paga menos independientemente del nivel de estudio, ¿está? Entonces, un caso típico de eso, no tanto, pero es, por ejemplo, el trabajo doméstico, ¿no? El trabajo doméstico es un trabajo que sabemos que hoy tiene altísimas tasas de irregularidad, muchas mujeres trabajan en condiciones como de precariedad por debajo del salario mínimo, ¿no? Y todas esas cuestiones, y es 99% de las personas que hacen ese trabajo somos mujeres, ¿no? Entonces ahí también hay como la segregación horizontal, que es como también como muy importante para pensar en realidad en estos temas. Y por supuesto que todas estas cuestiones no son independientes de otros tipos de variables, ¿no? No es lo mismo ser una mujer educada, blanca, de clase media para insertarte en el mercado laboral que ser una mujer pobre con 5 hijos de la periferia y afrodescendiente, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí las brechas cada vez más se van ensanchando, ¿no? Y esto es lo que se llama un poco la interseccionalidad, que es como una cuestión como muy importante, pero yo hay pila de conceptos que no voy a poder como abordar por cuestiones evidentes. Pero acá también es muy importante que todos estos numeritos, dependiendo de los grupos de personas con las que se trate, empiezan como a empeorar, digamos, ¿no? Las brechas empiezan a estar más grandes. Bueno, ahora, ¿qué pasa con las personas en realidad que ingresan tanto a la licenciatura de Ciencia de la Comunicación o a la UTU en Comunicación Social? Acá también vemos que en realidad esto es en cantidad de personas, también en base al anuario estadístico, y vemos que para cualquiera de los dos programas de formación o oferta educativa, en realidad ingresan más mujeres que varones. Perdón, ahí falta la leyenda, el oscurito son varones y las claritas son mujeres. Entonces vemos que en realidad en el 2016 entraron 321 varones a la licenciatura de Ciencia de la Comunicación y 419 mujeres. Y en la UTU entraron 112 varones y 161 mujeres.
Más allá de que ahora voy a hablar un poco de la brecha específicamente en comunicación, que también entiendo que no es específicamente el tema de la charla, cómo le va a las comunicadoras en su mercado de trabajo, pero también me parece como no menor traer específicamente qué pasa en el sector, y esto ustedes seguro lo saben mucho más que yo, pero y además pero son como 2 ejemplos para ver como un poquito como entrar en el tema. Y bueno, y acá también, como yo no conozco, pues soy de otro palo, pero me imagino que si pensamos en los grados 5 de la facultad, ¿no? Como cómo se comportan, independientemente de que efectivamente el ingreso sea mucho mejor por mujeres. No sé, yo pienso en la gente que veo en la tele o en la radio y claramente la gente que llega a esos puestos no son mujeres, a pesar de que hay más mujeres, ¿no? Bien, y esta es la evolución del salario de las mujeres en relación medio de las mujeres respecto a los varones en la rama de actividad de información y comunicación. El relevamiento es por una cuestión del INE, que releva el sector como informática y comunicación en realidad, pero bueno, yo sé que puede ser que estemos juntando distintas cosas, pero de hecho también, no importa, estamos juntando, no podemos ir por las ramas. Bueno, entonces, vemos que del 2012 para acá, en realidad, a ver, vamos a explicar un poco las barritas. Las barritas son cada 100 pesos que gana un varón en el mundo de la informática y la comunicación, una mujer en el 2012 ganaba casi 71. Y en el 2013, 74 casi, 75 en 2014, 74 en el 2015, en 2016 se achicó esa brecha, debe haber pasado algo como bastante importante o no sé, capaz que ustedes saben, y en el 2017 volvemos en realidad casi 76 pesos. Entonces, esto es como en el promedio mensual, ¿no? Entonces, en realidad, se entiende un poco, entonces, ahí es como un poco la diferencia entre el nivel de capacitación que tenemos un poco las mujeres, la cantidad de mujeres que hay en el sector de comunicación y las diferencias en los ingresos, que son casi 25 pesos por hora mensual, ¿no? Como que capaz que así, dicho así, es como 25 pesos a quien le importa, pero en realidad es por hora mensual, y de qué manera en realidad el mercado laboral retribuye de manera diferencial a mujeres y varones. Era un poco eso lo que quería mostrar.